Volvemos a la situación en Ecuador y volvemos a tratar de entender el resultado de ayer. Y después nos vamos a meter también con lo que se viene. Pero decíamos, Luisa González denuncia fraude. Bueno, punto por punto fuimos desmontando justamente todos los argumentos que dan de este supuesto fraude y vemos que se caen como un castillo de naipes. Ahora, ¿por qué pudo haber habido tanta diferencia entre lo que sacó? Es decir, ¿por qué una elección que en primera vuelta fue tan pareja, en segunda vuelta termina con 11 puntos de ventaja? Y decíamos, más allá de que puede haber sido un factor que quizás efectivamente hubo grupos irregulares que presionaron a muchos ciudadanos para que votaran por la candidatura de la Revolución Ciudadana en contra de su voluntad y que a través de los controles que hubo en esta elección eso ya no ha sido posible. Más allá de eso, hay 3 errores garrafales que cometió la Revolución Ciudadana y Luisa González en justamente lo que fue la campaña hacia la segunda vuelta. El primero lo veíamos antes: reconocer a Maduro y querer acercarse al régimen venezolano al que ningún ecuatoriano quiere acercarse. Segundo, te decía esto y lo presentábamos: pocas cosas valoran tanto los ecuatorianos como la dolarización. Es lo que le permite a Ecuador hoy probablemente no ser Venezuela, no tener una hiperinflación, y es que el gobierno no puede emitir. Sin embargo, en plena campaña, legisladores de el correísmo como Paola Cabezas plantearon la posibilidad de modificar de la dolarización, de una dolarización a la ecuatoriana. Escucharán. Dolarización que se sujete a las necesidades productivas que tenemos nosotros. Entonces, es muy fácil hablar de dolarización cuando ustedes mismos cambian las reglas del juego para sacar plata de acá, pues. Fortalecemos la dolarización, busquemos mecanismos para generar nuevos dólares, que ingrese inversión extranjera, pero estamos haciendo todo lo contrario. Los ecuadólares, entonces, es lo que están proponiendo. Le preguntaba después allí el interlocutor Jorge Pañafiel de Paola Cabezas. Bueno, a partir de ahí Luisa González tuvo que hacer malabares tratando de justificar que en realidad no iban a modificar la dolarización, que había sido un comentario, un desliz de Paola Cabezas. Ahora, eso los ecuatorianos lo escucharon. Lo escucharon porque dicen, pero entonces Luisa González dice que no es la réplica de Rafael Correa. Ahora dice que se quiere acercar a Maduro. Y hay gente en su entorno que empieza a poner en duda la dolarización. Bueno, si a algo le faltaba a este combo para terminar de espantar a muchos ecuatorianos, es que la propuesta para contener la crisis de violencia e inseguridad histórica que está viviendo Ecuador en estas horas fuera no fortalecer a la policía, no fortalecer a las Fuerzas Armadas, no, por ejemplo, volver a traer a la DEA, volver a plantear en una cooperación mayor con Estados Unidos, sino pagarles un sueldo a supuestos gestores de paz. Escuchá, porque fue una propuesta de la propia González. Destinará un presupuesto de 72 millones de dólares para hacer que participen gestores de paz en los barrios, que recibirán un salario, pero que estarán organizando a la comunidad. Gestores de paz que van a estar organizando a la comunidad, que van a recibir plata. Son paramilitares, que son milicia, es la milicia bolivariana de Maduro. ¿Qué son gestores de paz? Está claro que la violencia se resuelve, por lo menos desde el punto de vista de la fuerza y de la seguridad, con policía más eficaz. Después además puede tomarse medidas de prevención, pero gestores de paz, ¿qué es eso? ¿Ya está queriendo negociar? ¿Ya quería negociar con los grupos criminales? Bueno, es evidente que si se plantea como política exterior acercarse a Maduro, que si se plantea como política económica poner en duda la dolarización, y si se plantea como política de seguridad, en vez de fortalecer a las Fuerzas Armadas, hacer gestores de paz, los ecuatorianos, que son un pueblo que ha demostrado ser bastante sabio, iba a terminar eligiendo de forma masiva por la alternativa, que en este caso la presentaba Daniel Noboa, que está ahora frente a una gran oportunidad en medio de enormes desafíos que tiene Ecuador. Vamos a repasar brevemente la carrera de Noboa, quién es Noboa y cuáles son los desafíos que tiene por delante el presidente más joven de la historia del Ecuador y el primero después de Correa que vuelve a ser reelecto. Datos centrales para tener en cuenta. Bueno, son solo 37 años, él asumió ya con 36 como el más joven. Nació en Miami, tiene esta particularidad, es obviamente hijo
de uno de los empresarios más importantes, de uno de los hombres más poderosos e importantes de la historia reciente del Ecuador, que es Álvaro Noboa, que intentó en 4 ocasiones además ser presidente, 4 veces fue candidato sin éxito, empresas que van desde la banana hasta la banca. Pero él decidió hacer una carrera propia, se formó en Estados Unidos, estudió política, se formó también en comunicación política y asume la presidencia en 2023 en medio de la enorme dispersión que había cuando Guillermo Lasso convoca a la muerte cruzada, por la cual él acorta su mandato y además disuelve la Asamblea Nacional y aparece como esa voz joven que articuló un par de ideas bien en el primer debate donde había muchos candidatos, donde todavía estaba muy latente la conmoción por el asesinato de Fernando Villavicencio, que era otro de los que estaba en esa contienda, y logra así meterse a la segunda vuelta y por el sentimiento contrario al correísmo ganar y tener 1 año y medio de presidencia. 1 año y medio lleno de desafíos, lleno de complejidades, porque vamos a ir viendo algunos datos más que también muestran lo que tuvo que hacer y lo que se viene. Por un lado, tener que declarar el conflicto armado interno por la violencia narcoterrorista. Recordemos, asume Noboa y grupos criminales empiezan a cometer actos terroristas en claro desafío al gobierno que había tratado de desarticular el control que tenían los criminales sobre las prisiones, que eran básicamente centros operativos. Eso genera escenas de terror como incluso criminales amenazando en vivo a noticieros, ¿no? Como situaciones e imágenes que todos recordamos. Bueno, en una primera instancia, esta estrategia de saturación a través de las fuerzas de seguridad y de darle mucho poder a las Fuerzas Armadas termina siendo eficaz, ¿no? Y los homicidios, que en 2023 habían tenido un récord de 8.221, caen a 6.964 en 2024. Pero es cierto que hubo una disparada. Ya diciembre había sido muy alto y en los primeros 3 meses del año tuviste más de 2.400 homicidios. Suba muy significativa respecto de 2024 y a que anualizada te daría una cifra de homicidios por encima de 9.000 homicidios. Ya consolidando Ecuador como el país más violento del mundo y además consolidando de alguna manera a 2025 como el año de mayor criminalidad o de mayor cantidad de homicidios. Ahora, obviamente, el desafío para Noboa es poder articular una política de seguridad verdaderamente eficaz, sabiendo que ahora tiene un horizonte temporal mucho más largo, que son 4 años y no 1 año y algunos meses. Lo mismo pasa con la economía. El riesgo país, que había llegado a estar en 2.100 puntos cuando Noboa asume, baja a 900, entre otras cosas por varios gestos que hizo en materia económica, apuntando a una economía mucho más abierta, a una economía mucho más competitiva, con más inversión privada. Ahora, en la previa a este balotaje había vuelto a subir, llegando a 1.500, entre otras cosas por el temor a lo que podría haber significado un triunfo de Luisa González. Es decir, hay desafíos muy grandes en materia de seguridad, desafíos muy grandes en materia económica, desafíos muy grandes en materia, por ejemplo, energética. Ecuador pasó también el año pasado por la crisis energética más importante de su historia. Haber superado esas pruebas marcan, obviamente, que hay una confianza de los ecuatorianos hacia lo que está haciendo Noboa. Ahora, de aquí en adelante, tiene enormes retos, pero además va a tener el poder y la legitimidad para llevarlos adelante. Ayer los ecuatorianos dejaron muy en claro algo. Volver al pasado, ir hacia Venezuela, no es una opción. Ahora Noboa tiene todo para poder sacar al país adelante.